Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 8. El tema que le vamos a hablar es del condicionamiento respondiente y yo le voy a iniciar hablándole sobre qué es el condicionamiento respondiente. El condicionamiento respondiente también se conoce como el condicionamiento clásico. También es el proceso mediante el cual, una vez que se ha establecido una respuesta condicionada, el estímulo condicionado puede servir a su vez como estímulos incondicionados para establecer una respuesta incondicionada ante el tercer estímulo. Un ejemplo de esto es el experimento de Pavlov que él hizo con la campana y los perros que salivaban con la respuesta correspondiente mediante la campana que él le sonaba, él salivaba y ello inmediatamente respondía con la salivación. También tenemos que... Buenas, mi nombre es Francesca y yo les voy a estar hablando sobre la sincronización del estímulo neutro y la estimulación del incondicionado. La sincronización del él y en es importante para que pueda ocurrir el condicionamiento correspondiente, idealmente del él. Deberían inmediatamente aparecer después de la aparición del en. En el caso de los perros de Paulo, el metrónomo sonaba a cabo de aproximadamente 2 segundos. El polvo de la carne era colocado en la boca del perro. Esta sincronización aumenta en la boca del perro. Esta sincronización, la estabilidad del metrónomo que se ha condicionado en el él. Si Pavlov hubiese puesto el polvo de la carne en la boca del perro, entonces sonaría el metrónomo. Es imposible que se produjera un condicionamiento. Entonces existen varios tipos de condicionamiento, los cuales son el condicionamiento de huella, en el que se procede el él, pero en términos antes que se presente el él, o sea, un término antes de que el él se presente. Por ejemplo, como el ejemplo del parpadeo, se presenta el clic y después el sonido que haya aparecido se presenta en el soplo del aire. También está el condicionamiento demorado, que este se presenta en antes de que se presente el él. Tomemos el ejemplo del parpadeo, con el condicionamiento demorado que se produce y se presenta con el clic y el soplo del aire, y este ocurre antes de que el sonido de haya terminado. También está el condicionamiento simultáneo. El en y el él se presentan al mismo tiempo, el sonido del clic y el soplo de aire ocurren simultáneamente, o sea que esto ocurre al mismo tiempo. El condicionamiento hacia atrás, el él se presenta antes del en nuestro ejemplo del soplo del aire, se dirige hacia el ojo y a continuación se presenta el sonido del clic y en la búsqueda de la respuesta del parpadeo. Entre estos tipos de condicionamiento respondientes suelen ser más efectivos aquellos en lo que se suelen ser más efectivos se presentan en el primer lugar, concretamente con las huellas del él de la demorada. Entonces el condicionamiento hacia atrás, este es afectivo, tal vez el único caso más utilizado, más que se corresponde a ocurrir sin la aproximada temporada del él y del en la diversión del sabor. Hasta aquí mi participación, muchas gracias. Saludos, mi nombre es Joana Tavera y yo voy a estar hablando sobre el condicionamiento
del orden superior. El condicionamiento del orden superior se produce cuando un estímulo previamente neutro es emparejado con un estímulo condicionado ya establecido, y el estímulo previamente neutro se convierte en un estímulo condicionado. Consideremos el ejemplo de la respuesta del parpadeo de Carla. Una vez que el sonido del clic fue emparejado con el chorro de aire, varias veces el sonido del clic se convierte en un estímulo condicionado para la respuesta del parpadeo de Carla. Si en otro estímulo previamente neutro es emparejado, también se convierte en un estímulo condicionado. Por ejemplo, si se encendiera la luz cada vez que produjera un sonido del clic, la luz se convertiría en un estímulo condicionado y elicitaría el parpadeo incluso en ausencia del clic. El condicionamiento de orden superior depende de lo bien establecido que esté el estímulo condicionado cuando se empareja con el estímulo previamente neutro. Buenas tardes, mi nombre es Ariana Contreras y les estaré hablando un poco acerca de las respuestas emocionales condicionadas. Estas es un proceso psicológico mediante el cual se establece una conexión entre un estímulo y una emoción específica, lo que puede influir en las respuestas emocionales y conductuales de un individuo. Este tipo de respuesta se basa en el concepto propuesto por el psicólogo ruso Iván Pavlov, quien demostró que los perros podían asociar la comida con el sonido de la campana que sonaba antes de recibir la comida, generalizando así una respuesta condicionada de salivar a solo escuchar la campana. Esta respuesta se produce cuando una persona expresa una emoción de miedo o de felicidad, una relación con el estímulo asociado a esta emoción. Por ejemplo, si alguien ha tenido un accidente o en algún lugar ha sido atracado, cada vez que esa persona tenga que asistir a ese lugar, inmediatamente la ansiedad y el miedo se apodera de él por la situación provocada de ese suceso. La terapia conductual y cognitiva a menudo se utilizan para abordar y modificar estas respuestas emocionales condicionadas, ayudando a las personas a disminuir su miedo irracionales no deseados. Hasta aquí ha sido mi exposición y la integrante que sigue. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Acevedo y en el día de hoy les estaré hablando sobre lo que es la discriminación y la generalización de la conducta respondiente. La discriminación en el condicionamiento respondiente es la situación en la que la respuesta condicionada es provocada por un estímulo único o por un estrecho rango de estímulo condicionado. La generalización se produce cuando varios estímulos condicionados parecido o un amplio rango de estímulo condicionado provocan la misma respuesta condicionada. Si una persona, por ejemplo, tiene miedo de una raza de perro específica, se habría dado lo que es la discriminación. Pero si una persona tiene miedo de cualquier tipo de perro, se habría producido la generalización. La discriminación en el condicionamiento respondiente es cuando un estímulo concreto es emparejado con un estímulo incondicionado, pero otros estímulos similares se presentan sin el estímulo incondicionado. Solo el estímulo concreto provocaría lo que es una respuesta condicionada. Veamos el ejemplo de Magdalena, que fue atacada por el pastor alemán, y después del ataque, cada vez que camina por el patio, se activa lo que es una respuesta de miedo, una respuesta condicionada. Sin embargo, cada vez que pasa junto a otra casa de perros diferente, no experimenta ninguna respuesta. La visión del pastor alemán se convirtió en estímulo condicionado debido a su asociación con el ataque, que sería un estímulo incondicionado.
La visión de los otros perros nunca se estableció como estímulo condicionado porque nunca fueron atacados con ataque directamente. Ahora consideremos cómo se desarrolla la generalización. La generalización es la tendencia a que la respuesta condicionada ocurra en presencia de estímulos similares al estímulo condicionado, que inicialmente fue emparejado con el estímulo incondicionado. Si el estímulo concreto es emparejado con el estímulo incondicionado, pero aparecen estímulos similares, nunca se presentan en ausencia del estímulo incondicionado, es más probable que la respuesta condicionada se generalice a estos otros estímulos. Si Magdalena es atacada, por ejemplo, por un pastor alemán, pero nunca tuvo encuentro amistoso con ninguna otra raza de perro, es muy probable que su respuesta de miedo se generalice a otros perros que son similares al pastor alemán, ya sea el tamaño, color, forma, no importa. En este caso no hubo entrenamiento en discriminación porque los estímulos similares de otros perros no se presentaron en ausencia del estímulo incondicionado. La generalización puede ser potenciada si empareja inicialmente con el estímulo incondicionado durante el condicionamiento respondiente. Si Magdalena tuvo la mala suerte de ser atacada por un pastor alemán o otro tipo de perro, su temor probablemente se generalizara a casi todos los perros. En tal caso, la generalización será mayor debido a que la multitud de estímulos condicionados similares, o sea, las diferentes razas de perros, los diferentes perros que la atacaron, fueron emparejados con el estímulo incondicionado de ser atacado. Buenas tardes, mi nombre es Joanca Pérez. Estaré dándole continuidad a la naturaleza del estímulo incondicionado y al estímulo condicionado. Se dice que el estímulo incondicionado es todo aquel estímulo o elemento que posea la capacidad de generar una respuesta automática y de manera regular a una persona o a una forma de vida, siendo dicho estímulo algo biológicamente relevante para esto. Dicho estímulo incondicionado puede ser tanto apetitivo como adversivo, pudiendo suponer tanto un beneficio como un perjuicio para el sujeto hacer lo que experimenta. La respuesta que genera en el organismo o de ser vivo, por ejemplo, la activación de una alarma o de algunos gestos corporales o movimientos o reflejos. También reciben el nombre de incondicionados. Es importante tener en cuenta que estas respuestas se dan a nivel innato, no siendo producto de la reflexión o de la valoración subjetiva de sino de algo que nos agrade o no desagrade. Por otro lado, tenemos el condicionamiento, el estímulo incondicionado, que es una característica o de estímulo que debido a la asociación con otros estímulos relevantemente o significativo provoca una respuesta específica o en el organismo. En otras palabras, el estímulo condicionado es aquel que aprendemos a asociar con otros estímulos para provocar una respuesta indeterminada. Por ejemplo, en el caso del estímulo condicionado o clásico pavloviano, aprendemos a asociar los sonidos de una campana con el hecho de que un promete recibimiento de comida. De esta forma, cuando escuchamos el sonido de la campana, nuestro cuerpo responde automáticamente produciendo saliva, ya que anticipa la comida. Otro ejemplo, el estímulo condicionado sería el olor de la comida que nos produce el hambre. Buenas tardes, hasta aquí mi participación. Buenas, mi nombre es Yunes Espujo y yo les estaré hablando de los factores que influyen en el condicionamiento respondiente. La fuerza del condicionamiento respondiente depende de varios factores, incluyendo
la fuerza del estímulo incondicionado y del estímulo condicionado. La intensidad de un estímulo influye en la afectividad de un estímulo como estímulo condicionado o estímulo incondicionado. En general, un estímulo condicionado es más intenso, es más eficaz como un estímulo incondicionado. Por ejemplo, la barrocada fuerte a un ojo es más eficaz que un soplo débil como un estímulo incondicionado para una respuesta de parpadeo. Otro factor que influye en el condicionamiento respondiente es la relación temporal entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. Para que el estímulo condicionado sea eficaz, el estímulo condicionado debe proceder al estímulo incondicionado. Por tanto, el estímulo condicionado derramado de huellas son más eficaces. Es posible decir que el intervalo de tiempo entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado es óptimo. También tenemos otro factor que influye en el condicionamiento respondiente, que es la contingencia entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. Esta contingencia entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado significa que el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado se presentan conjuntamente en cada ensayo. También otro factor que influye en el condicionamiento respondiente es la exposición previa del estímulo condicionado. Probable que un estímulo se convierta en un estímulo condicionado al ser emparejado con un estímulo incondicionado. Es decir, si la persona ha estado expuesta a un estímulo en el pasado, si en el estímulo siendo condicionado. Hasta aquí mi parte.